palabra dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Billy Graham dirigió grandes cruzadas de evangelización en las principales ciudades del mundo. Probablemente ningún individuo a lo largo de la historia ha predicado a tantas personas o ha guiado tantas personas a los pies de Cristo. Antes de dirigirse al lugar donde se iba a celebrar una cruzada, miles de personas por todo el mundo le han pedido a Dios que Dios hable por boca de Billy Graham. La mayor parte del tiempo, el doctor Graham estaba lejos de su hogar y de los suyos. Él siente, al igual que el rey Josías, allá en el Antiguo Testamento, que la gente necesita oír las leyes de Dios. Al predicar, tiene siempre en sus manos la palabra de Dios, a la cual hace referencia con mucha frecuencia. La Biblia, decía Billy Graham, es la mayor fuente de inspiración. En sus páginas se hallan las respuestas a las necesidades humanas más profundas. Estando en Escocia, dirigiendo una campaña, un reportero le hizo la siguiente pregunta al doctor Graham: ¿a qué atribuye su éxito? La única explicación que yo puedo dar, contestó Billy Graham, es a la oración a Dios. Billy Graham ha hecho grandes cosas para Dios, como Dios espera también que nosotros hagamos grandes cosas para Él. ¿Por qué traigo a cuenta la historia así de una manera condensada de la vida de este gran siervo de Dios? Porque muchas veces nosotros nos perdemos sobre la manera en cómo debemos orar. Y por eso yo quiero hablar en esta mañana acerca de la oración modelo, que todos nosotros la hemos leído, la conocemos, la recitamos, la iglesia tradicional la repite vez tras vez y muchas veces sin poner atención a lo que ella expresa. Y entonces debemos de hablar en esta mañana acerca de la oración modelo y el modelo divino de oración. Entonces, en primer lugar, hablemos acerca de las lecciones sobre el modelo de oración. Y vemos entonces que el Padre Nuestro, esa oración que usted y yo conocemos, tiene como fundamento la relación de Dios como el Padre de todos los que verdaderamente creen en su Hijo. Oiga bien esto lo que estoy diciendo, porque somos nosotros, solamente los que somos sus hijos, podemos decirle Padre Nuestro y podemos entender qué significa esa expresión, Padre Nuestro. Dios no tiene nietos, solamente tiene hijos. Y por eso es que todos nosotros le llamamos Padre, porque Él es nuestro Padre. De manera que cuando usted ora, tiene que ir con confianza y orar a Dios, porque Él es nuestro Padre. Y cuando uno va a hablar con su Padre, uno puede hablar con entera confianza, ¿no es cierto? ¿O ustedes nunca le han tenido confianza a su papá? Los que han tenido papá, nunca le han tenido confianza a su papá. Y ustedes que se llaman padres, nunca le han dado la debida confianza a sus hijos, para que sus hijos o sus hijas hablen con entera libertad con ustedes. Díganme eso, hermanos. Yo en mis más de 20 años de vida matrimonial y más de 22 años de ser papá, he tratado de darles confianza a mis hijos, para que mis hijos se acerquen a mí sin rodeos, con entera confianza y me digan: papá, fíjate que necesito tal cosa. Papá, fíjate que quiero que me ayudes en tal cosa. Cuando ellos eran unos chiquitines y iban a la escuela, me llegaban diciendo: papá, fíjate que mi maestra dejó esta tarea, ¿querés ayudarme? ¿O podés ayudarme?
O me llamaban por teléfono a mi lugar de trabajo y me decían, papá, fíjate que la maestra dejó tal clase, tal tarea y quiero que me pases comprando tales y tales materiales. Ellos no me andaban preguntando, papá, ¿tenés para comprarme los materiales? Simplemente me decían, te llamo para que me compres tal material. Allá yo si tenía o no tenía, ¿verdad? Pero ellos hablaban con confianza, pedían con confianza, con total sinceridad, sin nada que ocultar. ¿Por qué? Porque yo les he tratado de dar confianza. Pues usted cuando se dirige a ese Padre tiene que darnos o nos da toda la confianza para que nosotros podamos entrar con confianza. Podamos llegar al trono de la gracia de Dios con confianza y pedirle con confianza. Entonces, usted no se sienta cohibido cuando usted va y le pide a Dios y le dice, Padre nuestro. La oración, queridos hermanos, en primer lugar también debe comenzar con una actitud de adoración. Por eso Jesús, cuando da este modelo de oración, comienza diciendo, santificado sea tu nombre. Esta frase es un reconocimiento de la absoluta santidad de Dios. Esta frase no es una frase que está ahí simplemente por decirla. Santificado sea tu nombre. Y es que nosotros debemos de entender cuál es la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es que Él es santo, 3 veces santo. Y por eso usted se está acercando y debe de acercarse con confianza, porque Él también nos ha pedido a nosotros que nosotros seamos santos, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, si Él es santo y usted es santo o santa, pues entonces podemos hablar con libertad, podemos hablar con sinceridad, podemos hablar sin temor. Pero cuando usted tiene las manos sucias y la conciencia también la tiene sucia, usted no anda caminando en santidad. Y quizá por eso algunas veces usted no se acerca con confianza, porque usted ya sabe que Él es santo, pero usted quizá a lo mejor no esté caminando en santidad. Y por eso usted muchas veces no se acerca con confianza a Dios, porque teme que su oración no vaya a ser escuchada. Entonces, Dios es santo. Usted debe reconocer que cuando se acerca a Él, debe de acercarse en esa condición. De modo que si usted ha pecado, debe confesar su pecado para que Él pueda darle acceso, porque el pecado es una limitante muy grande para acercarnos a Dios. Por eso vuelvo y repito, ¿quiere usted acercarse con confianza ante el trono de la gracia? ¿Tiene usted la libertad para acercarse y decirle, Padre nuestro? ¿Tiene usted la libertad para hacerlo con confianza? Si usted tiene esa libertad es porque usted anda caminando bien, usted anda caminando derecho. Usted no necesita que usted esté acercándose allí compungido, humillado, porque usted sabe que anda en pecado. Y si usted anda en pecado, pues acérquese y pida perdón. Acérquese y confiese su pecado, para que entonces Él pueda franquearle la entrada y usted pueda hablar con toda libertad con su Padre. Luego, en cuanto a las peticiones que usted debe hacer a Dios constantemente, es algo fundamental para los cristianos auténticos establecer el reino de Dios. Mire cómo sigue esa oración diciendo, venga tu reino, venga tu reino. Cuando nosotros hablamos a otras personas del Evangelio o les compartimos el Evangelio, lo que estamos tratando de hacer es ensanchar el reino de Dios entre los hombres. Cuando nosotros vamos a tocarle la puerta a alguna familia y la persona nos abre la puerta y nos dice qué deseaba, y usted llega y le comparte el Evangelio, lo que usted está haciendo es que usted se está convirtiendo
en un ministro que está tratando de ensanchar el reino de Dios. Y parte esencial de la iglesia es precisamente esa tarea. En una ocasión estaba yo en una reunión, en una organización en la que se hablaban de muchas cosas, se hablaban de cuestiones económicas, se hablaban de cuestiones de proyectos, de cómo captar ingresos, de personas que iban a venir del extranjero y que se les iban a presentar proyectos de evangelización y que se les iba a hablar de qué es lo que se estaba haciendo, de cuántas personas se habían ganado y de y cuáles eran las proyecciones que teníamos para ese año. Y ya estábamos hablando de un montón de cosas. Y estábamos más interesados en hablar sobre cómo hacer para hacernos llegar dinero para poder invertir en los proyectos de evangelización más que en cualquier otra cosa. Y yo había notado que estaban hablando de eso de una manera en la que estábamos perdiendo el rumbo. Y yo estaba callado solo oyendo. Y al final de cuentas alguien me prestó la guitarra y me dijo, ¿y tú qué opinas?, me dijo. Y le dije yo, está bien todo lo que ustedes están diciéndole. El gran problema es que estamos perdiendo de vista cuál es la razón principal por la que estamos aquí. Y entonces me dijo, si estamos hablando de lo mismo. No, el gran problema es que estamos perdiendo de vista que el negocio nuestro no es cómo hacer dinero para invertir en los proyectos de evangelización. El negocio nuestro es cómo hacer para ganar almas. Esa es la razón por la que estamos aquí. Y parece que estamos perdiendo de vista cuál es el objetivo principal. Y me dijo la persona que coordinaba, tenés toda la razón, me dijo. Estamos perdiendo de vista cuál es la razón de ser de este asunto, me dijo. Y empezaron a revolver lo que se estaba hablando. Y es que esa es la razón de ser de la iglesia, hermanos. Esa es la razón de ser. Mire qué lindo es cuando tenemos casa llena. Mire, que hasta hemos agregado otras sillas porque tenemos casa llena. Qué lindo es, ¿no? ¿No se siente bien usted? Yo me siento bien y le doy gracias a Dios cuando tenemos casa llena. Pero ¿qué pasa cuando tenemos aquí a unos 3 pelones? Incluido yo, ¿eh? ¿Qué pasa cuando toda la iglesia no está? La iglesia se fue, la iglesia está concentrada en otras cosas, la iglesia está haciendo otras cosas y la iglesia no está haciendo lo que debe de hacer. ¿No creen ustedes que le generan un poco de desánimo a los líderes? ¿Cómo no, hermanos? Lo que uno se pregunta, ¿y los hermanos, pues? ¿Y qué se hicieron? ¿Para dónde se fueron? ¿Andarán en el mundial? ¿Qué pasa? Uno se pregunta, Uno se pregunta. ¿Por qué? Porque lo que interesa, el negocio principal nuestro es ganar almas para Cristo. Ese es el negocio principal. Lo demás son las cuestiones accesorias. Lo demás es accesorio. Lo principal es ganar a otros para Cristo. Entonces, cuando hablamos a otros del Evangelio, lo que estamos tratando de hacer es ensanchar el reino de Dios entre los hombres. Cuando decimos, venga tu reino, estamos siendo partícipes del reino de Dios, el reino que un día va a establecer en esta tierra. Porque no crea usted que el reino de Dios se va a establecer en otro lado. Y si no, vea conmigo lo que dice la Biblia en 1 Corintios 15, versículos 20-25. ¿Cómo dice? Póngame otra vez la imagen, señorita. Por favor. Dice el versículo del 20 al 25. 1 Corintios. Gracias, hermano. ¿Cómo dice? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno
en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Mire, estamos siendo nosotros partícipes del reino de Dios, y este reino va a ser establecido como dice aquí. Él va a entregar el reino al Dios y Padre cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Mire, ese reino del que estamos hablando viene desde el establecimiento de David como rey de Israel, a quien mediante un pacto Dios le prometió y le dijo que nunca iba a faltar un descendiente de él en el trono de Israel, lo cual se personifica en la persona, valga la redundancia, de Cristo en el reino milenial de Cristo en la tierra, lo que se conoce teológicamente como la séptima dispensación, que está allí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Usted lo lee, por favor, después en su casa. Mire, este reino se va a establecer, dice en la Biblia, por 1000 años aquí en la tierra. Cristo va a ser el rey que va a gobernar en ese milenio por todo ese tiempo aquí en la tierra con todos sus siervos. Entonces, cuando estamos hablando nosotros en esa oración de que nosotros queremos que venga su reino, es porque nosotros estamos siendo partícipes de la obra de Dios aquí en la tierra. Y todos nosotros, todos ustedes, hermanos, señoras, señoritas, caballeros, jóvenes, niños, niñas, todos nosotros debemos de ser partícipes del reino de Dios. No solamente los líderes, no solamente el puñito de la foto, sino que todos. En segundo lugar, la oración modelo nos enseña a respetar la voluntad de Dios y a pedir por las necesidades físicas o materiales. Mire, la verdadera oración de Dios nos enseña eso. Vayamos otra vez a Lucas. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mire, esta frase nos indica que Dios es soberano y su voluntad va a cumplirse siempre, le guste o no le guste a usted. Esto significa que usted no debe tratar de forzar la voluntad de Dios. Él seguirá siendo Dios, sea que le dé respuesta o no a su petición, o que le dé una respuesta de largo plazo. El domingo pasado se me acercó un hermano que me está viendo y no me quiere ver, y que si le estiro la mano le puedo sacar los ojos. Y me dijo, hermano, me dijo, yo oro a Dios, me dijo. Y yo entiendo que Dios es soberano, me dijo. Pero yo oro y oro y oro y Dios no me da respuesta, me dijo. ¿Usted qué dice?, me dijo. ¿Qué pasa entonces?, me dijo. ¿Será que yo ando mal?, me dijo, y que entonces por eso Dios no me responde. Y empezó el hermano a cuestionarse, y eran cuestionamientos válidos, porque no sé si a ustedes les pasa, que usted muchas veces se pregunta, bueno, ¿y por qué Dios no me responde? Si yo estoy orando por esta petición y ya tengo 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, etcétera, etcétera, y Dios no me responde. ¿Será que Dios es sordo? ¿Será que Dios es indiferente y no quiere escuchar mi oración? ¿Será que Dios me ha dado la espalda y no quiere saber nada de mí? Y usted empieza a preguntarse, ¿no es cierto? Sí, a mí me pasa, no sé si a usted les pasa. Si a ustedes no les pasa, ustedes no son de este planeta. Y yo le respondía al hermano y le decía, hermano, le decía yo, usted ha dicho algo que es bien cierto, Dios es soberano.
Y Él hace y decide como Él quiere. Pero hay algo que usted debe de entender y que debe de metérselo, pero de manera bien, bien evidente en su cabecita, y debe de razonarlo de esa manera. Dios no va a responder cuando usted dice. Dios no va a responder en el tiempo que usted quiere. Él va a responder en su tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios es perfecto. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Los equivocados somos nosotros. ¿No estamos entendiendo, hermano? Así es como funciona. Por eso Él decía en su oración modelo: hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, así también en la tierra. Porque allá todo mundo hace la voluntad de Dios. Aquí somos los desobedientes que no hacemos la voluntad de Dios. Aquí en la tierra, nosotros los cristianos, los hijos de Dios, somos desobedientes y no hacemos la voluntad de Dios. Y por eso muchas veces Dios no nos responde, porque somos desobedientes. Y eso usted lo sabe. Usted lo sabe, no es necesario que yo se lo recalque tanto. Usted lo sabe, que por desobediente muchas veces no tiene lo que quiere. Usted lo sabe. Yo sé que me están viendo con esa mirada de Teletón, porque es cierto. Sí, muchas veces Dios no nos responde porque nosotros no somos capaces de caminar dentro de la voluntad de Dios. Queremos hacer nuestra voluntad. Y allí está el error. Ahí está el detalle. Entonces, queridos hermanos, nosotros debemos de entender que no debemos de tratar de forzar la voluntad de Dios. Él seguirá siendo Dios, nos guste o no nos guste la respuesta. Usted ya sabe que Dios a veces le responde con un sí, a veces le responde con un no, y a veces le dice, como dicen los gringos, ¿verdad? Take it easy, tómalo con calma, paciencita, te estoy enseñando, te estoy moldeando, te estoy puliendo, te estoy perfeccionando. Y por eso muchas veces no nos responde así como usted y yo queremos, ¿verdad? Así, porque usted y yo queremos respuestas al centavo, en un abrir y cerrar de ojos. Y no es así la cosa. También los hijos de Dios pueden y deben orar por las necesidades físicas. Por eso Él decía en su oración modelo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Por eso Él decía eso. Y esta petición, queridos hermanos, no solamente se concentra en el pan como tal, sino que allí van incluidas todas las demás necesidades físicas. Todas las demás necesidades físicas. Allí va incluido las necesidades materiales. Allí va incluido el trabajo, los estudios, el hogar, las relaciones interpersonales de esposos, de novios, de amigos. Allí va incluida todas esas cosas. Es válido de que usted se arrodille y le diga a Dios: Señor, yo quiero una novia. Y la quiero de tales y cuales maneras. La quiero con estas y estas medidas. Ustedes ya saben cuáles. La quiero bonita. La quiero morenita de ojos verdes. La quiero chelita, rubia, alta, esbelta. Y que el muchacho también sea bien guapo, bien parecido, ojos azules. Usted tiene derecho a pedirlo. El volado es que aquí no hay de muchos ojos azules, ¿no? Aquí ya vemos negritos, ¿verdad? Ojos cafés, pelito parado. Las necesidades físicas las tenemos todos, queridos hermanos. Todos tenemos necesidades físicas. Y también incluso tenemos necesidades que son no físicas o que son inmateriales, que no son de dinero, que no son de trabajo, que no son de esa índole.
Hay quien tiene necesidades de carácter espiritual, necesidades del alma, necesidades emocionales o sentimentales. Hay quien tiene complejos de inferioridad. Y eso es un problema, que tiene complejos de inferioridad. Hay quien tiene complejos de superioridad, que se cree la mamá de los pollitos, se cree que está por encima de los demás. También eso es un problema. Mire, hay necesidades que no necesariamente son materiales. Y usted debe de orar a Dios por esas cosas, porque esas cosas no son normales. Por eso decía el Señor en su palabra que nadie debe de tener más alto concepto de sí que el que debe tener. Yo no me puedo creer más que usted. Mejor quiero creerme menos que usted y no más que usted. Porque en esta vida nos necesitamos todos. Hasta de las piedras se necesita. Y entonces, pues, ¿por qué se siente creído, pues? ¿Por qué se pone orgulloso, pues, u orgullosa? ¿Por qué se pone malcriado y altivo, pues? ¿Por qué adopta esa actitud de que usted es la mamá de los pollitos? No. Aquí todos nos necesitamos. Yo lo necesito a usted, hermano Armando. Usted es una bendición para mí. Cuando yo lo veo con esa energía que usted tiene, yo lo envidio. Le juro que lo envidio. Cuando usted aquí brinca y todo lo demás, digo, yo quisiera tener energía que tiene Romero. Digo. Es una bendición, hermana Mercedita. Cuídeme este hombre, oye. No lo regañe tanto, oye. Jálele las orejas de vez en cuando. Recuerden la petición del proverbista, querido hermano. Lea ahí en Proverbios capítulo 30, versículos 8 y 9. Esa palabra tan linda, tan ecuánime que dice, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue. Y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Mire, el proverbista de una manera muy sabia estaba pidiendo una ecuanimidad, estaba pidiendo un equilibrio, un equilibrio. No me des riquezas para que teniéndolo todo me olvide de ti, porque cuando tenemos dinero, ¿verdad? Cuando lo tenemos todo, pues como que sentimos que no necesitamos a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, allá en los países europeos, donde tienen un estándar de vida muy alto, los europeos ya no se acuerdan de Dios. ¿Sabe usted que en países como Holanda, en países como Suecia, están cerrando las iglesias? Y las iglesias las están convirtiendo en bibliotecas, en salones de baile, en cosas como esas. ¿Por qué? Porque ya no necesitan a Dios. Ya no necesitan a Dios, porque lo tienen todo. ¿Sabe usted que Suecia es el país donde hay la mayor tasa de suicidios? Porque como lo tienen todo, la vida es tan aburrida porque lo tienen todo, que lo que hacen es mejor terminan poniéndose un lazo en el cuello o pegándose un balazo o tomando veneno. ¿Por qué? Porque como todo está satisfecho, es un país rico, donde todo el mundo vive muy bien, donde si usted no tiene trabajo, el gobierno le da un subsidio, le da una pensión, y usted vive a sus anchas y puede vivir así, tranquilo, y lo tiene todo, tiene casa, tiene vehículos, tiene un buen sistema de salud, un buen sistema educativo, lo tiene todo. Entonces ellos sienten que ya no necesitan a Dios. Y se han olvidado de Dios. Cuando el hermano Julio Figueroa fue a hacer un viaje exploratorio allá a Islandia, se encontró con que estaba un hermoso templo cerrado con un gran candado, porque ya la gente no iba a la iglesia. Y él, en 2 meses que estuvo ahí, hizo gestiones y le dieron la llave, y abrió, y limpió, y empezó a compartir el evangelio, y con los poquitos creyentes que habían, empezó a animarlos, y cuando se fue, dejó una congregación establecida ahí. Ahí estaba el templo, hermoso templo, cerrado, porque ya no necesitan a Dios. Y por eso el proverbista decía, no me des riquezas para que teniéndolo todo me olvide de ti. Tampoco me des pobrezas
al punto de que tenga que llegar a robar, a matar, a hurtar, y haciendo esas cosas blasfeme contra tu nombre. Manténme del pan necesario, decía. Y eso, como les repito, involucra todas las necesidades materiales. Ore, queridos hermanos, oren, pídanle a Dios, pídanle con libertad. Usted tiene una necesidad, llévela delante de Dios. Ore, pero no se canse de orar, porque todo va a ocurrir en el tiempo de Dios. No se canse de orar, no se canse de clamar, que si las rodillas le duelen de arrodillarse, no importa. Que si usted ya no tiene palabras que decir, la Biblia dice que muchas veces el Espíritu clama por nosotros con gemidos indecibles. Hay veces en que ya no hay palabras que decir. Hay veces en que ya no hay yo cómo decirle a Dios sobre tal cosa. Y basta con que yo esté ahí arrodillado y diciéndole a Dios: Señor, acuérdate de mi petición. Y Él sabe de qué cosas tiene usted necesidad antes de que se lo pida. Pero por favor, pídaselo. Por favor, ore. La oración es como el combustible de la iglesia. ¿Oyó lo que le dije? La oración es el combustible de la iglesia. Pero si usted no ora, usted no tiene comunión con su Padre. Y si usted no tiene comunión con su Padre, ¿cómo quiere que le responda, pues? ¿Cómo quiere? Ahora, en tercer lugar, el mayor obstáculo a nuestras oraciones es el pecado. El mayor obstáculo a nuestras oraciones es el pecado. Mire lo que dice el versículo 4. Y perdónanos, dice. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mire, la oración enfrenta obstáculos cuando la comunión con Dios se interrumpe a causa del pecado. En Mateo capítulo 6, que por cierto, déjeme decirle que no es el mismo evento, el Señor Jesús repitió el Padre Nuestro, pero no es el mismo evento. Vaya conmigo a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, y leamos los versículos 12 y 15. Y dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y luego dice el versículo 15: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Yo le quiero leer este mismo versículo en la versión lenguaje actual. En la versión lenguaje actual dice: porque el mal perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. Mire, y los versículos 14 y 15 de esta misma versión de la traducción al lenguaje actual dice de la manera siguiente: si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios su Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. Mire, hermano, preste mucha atención a esta parte. Preste mucha atención a esta parte. ¿Por qué, hermanos? Porque como dice la Biblia ya en Primera de Juan, que cómo puedo decir yo que amo a Dios a quien nunca he visto, si no amo a mi hermano a quien sí puedo ver. ¿Verdad que es ilógico? ¿Verdad que es una falacia? ¿Verdad que es una hipocresía de parte nuestra? Estar diciendo que amamos a Dios a quien nunca hemos visto, si no amamos a nuestro semejante, a quien tenemos ahí a la par, y que decimos: ay, este maestro
¿Eh? Tan feo que me mira esta señora. ¿Eh? Qué feo que camina esa muchacha. Qué feo que se viste este hombre. Y empezamos a cuestionar un montón de cosas y a demostrar nuestra antipatía, a demostrar nuestra envidia, a demostrar nuestra falta de carácter, a demostrar un montón de cosas feas. Y lo que menos demostramos es amor por los demás. Dios nos ama a todos nosotros sin excepción. Y nos ama aún con nuestros defectos. Nos ama aún con nuestras imperfecciones. Nos ama aún con nuestro pecado. ¿Por qué entonces usted y yo no somos capaces de amar a nuestros semejantes si no somos mejores que los otros? Yo no soy mejor que usted, hermano Silas. Es más, creo que soy peor que usted. Yo no soy mejor que usted, hermano Mario. No soy mejor que usted. Quizás soy peor que usted. Yo no soy mejor que usted, hermano Álvarez. No es porque yo esté parado aquí y usted esté sentadito ahí, soy mejor yo, no. Nosotros somos iguales. Ese principio de igualdad es un principio que debiera ser respetado, no solamente en la ley, sino que también aquí en la iglesia. Entonces, Dios está diciendo en esa oración modelo, perdónanos nuestros pecados. Fíjese bien, algunos dicen, ay Señor, perdona nuestros errores. No, no confunda. Los pecados no son errores, los pecados son pecados. El pecado es separación de Dios. Error es que yo voy a la peluquería y el peluquero me deja chachajeado. Eso no es un pecado, eso es un error que el hombre no puede. Error es que la señora va a donde la modista y le deja la blusa toda chueca, ¿verdad? Porque no puede. No es que eso sea pecado, ¿verdad? Error es que el albañil es chambón y me hizo un mal trabajo y me dejó el piso algo torcido en lugar de dejármelo bien derechito, ¿no? Error es que el maestro allá en la clase se equivoca diciendo cosas que no debe. Esas cosas son errores, pero el pecado es separación de Dios. Entonces, usted debe entender algo. Cristo Jesús ya pagó el precio por todos nuestros pecados, muriendo en la cruz del Calvario, e hizo un sacrificio una sola vez y para siempre por los pecados de todos los hombres. Y cuando usted aceptó a Cristo como su Señor y su Salvador, Cristo Jesús le perdonó de todos sus pecados de una sola vez y para siempre. Pero todos los días, por favor, confiésese con Él. Todos los días reconozca que usted es pecador o es pecadora. Todos los días reconozca que usted hizo lo malo, que tuvo malos pensamientos, que pensó mal de su vecino o de su pariente o de su amigo o amiga o de su hermano de la iglesia, que dijo palabrotas que no debe decir, que tuvo malas acciones, mal comportamiento. Reconózcalo. Sea capaz de decir, Señor, reconozco que te he ofendido, que he pecado contra ti. Reconozco, Señor, que soy merecedor del castigo tuyo, pero qué lindo eres, Señor, que tú ya me perdonaste de todos estos pecados. Pero lo reconozco y lo confieso, que te he fallado, que he pecado, que he hecho lo malo, que soy soberbio, que soy de ojos altivos, que soy hipócrita, que soy mentiroso, que soy haragán. Porque también la haraganería es pecado, hermanos. Reconózcalo. Que soy haragán, que no quiero ir al colegio, no quiero ir a la universidad, no quiero estudiar cuando debo, no me gusta llevar las tareas o las llevo cuando me ronca la gana. Reconozca que esa haraganería también es pecado. Los versículos 14 y 15 de esa versión que les acabo de leer son muy interesantes. Esa versión dice, si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios, su Padre que está en el cielo,
los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. Repito entonces, esto no debe de entenderse como una condición para obtener respuesta. No es que Dios no nos haya perdonado de todos nuestros pecados. Nosotros debemos de reconocer que Él ya nos perdonó de todos nuestros pecados, pero es menester que le confesemos diariamente nuestros pecados para ser beneficiarios de sus bondades. Un par de elementos más, porque ya el tiempo me absorbió, me comió. Otros elementos más acerca de la oración, que no están contenidos justamente en el modelo del Padre Nuestro. El primer elemento es la acción de gracias. Mire, usted no se afane, como dije. Dios está en control. Siga orando. El tiempo de Dios para contestar su oración es perfecto. Lea conmigo en Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7 y vea lo que dice. Dice, Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire, se afana usted por algunas cosas. Así a las cabales, se afanan ustedes. Díganme que sí, hermanos, sean honrados y díganme que sí, hombre. Porque yo también, cuando se llega el día 15 y no me ha caído nada y en mi trabajo estoy algo abatido. Porque los recibos están llegando, puntualmente, ¿verdad? Caiga o no caiga el agua, ¿verdad? Nos dé o no nos dé agua, el señor ese malcriado de Fortín. El recibo llega puntual. Y ahora, a saber de dónde, pero nos llega más alto. El recibo del agua, de la luz, del teléfono, de los gustitos que usted se da y todo eso, ¿verdad? De la refri que compró porque no se ganó la refri aquí, ¿verdad? Ahí le va llegando el recibito, Se afana. Pero mire, la palabra es bien sabia y dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿En qué? En toda oración y ruego. ¿Ruegan ustedes, hermanos? ¿Ruegan ustedes? Es que casi no les creo, ¿saben por qué? Porque hay mucha gente orgullosa que dice, no, yo te puedo pedir una vez, pero estarte rogando no. Hermanos, así brevemente les cuento una anécdota. Gracias, querido hermano, por la oración por mi esposa. Oye, se me olvidaba decir. Estamos en una situación bien difícil con Berta Eugenia. Y quiero decirlo públicamente, quiero agradecer a una hermana, no voy a decir su nombre, que muy gentilmente nos está apoyando para que ya el otro mes ella pueda tener seguro social. Muy a pesar de que hemos hecho por ahí un truquito. Así, muy sinceramente. Pero mientras tanto el mal sigue y el problema sigue. Y entonces, yo estaba el fin del mes pasado, en mi casa, compré unos botes de pintura porque ya tenía yo las paredes más que sucias y estaba pintando y estaba orando y le decía, Señor, tú sabes que tenemos una gran necesidad con Berta Eugenia y tú sabes que la necesidad es de dinero para poder enfrentar este problema. Y yo seguía pintando y algunas veces me manchaba porque se me caía la pintura, pero ahí estaba yo afanado, pintando y clamando a Dios, porque no es necesario que yo me arrodille para estarle pidiendo a Dios.
Y un día de estos le llama a una hermana de ella que vive en Nueva York y le llama solo para darle una ultrajada terrible a mi esposa, para decirle que ¿dónde está ese tu Dios que vos tanto le pedís? Le decía, mira cómo te tiene, y le empezó a decir una serie de palabrotas que no puedo repetir. Y mi esposa solo oía y se tragaba su saliva, y la mujer diciéndole un montón de cosas, que los hermanos eran mentirosos, que los hermanos no le ayudaban, que no sé qué, que no sé cuánto. Aquella mujer estaba ensatanada, hablando pestes en contra de Dios y en contra de la iglesia, pero pestes, ¿verdad? Mi esposa al final le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, si Dios me va a sanar, bien, y si Dios no me sana, también, pero yo voy a seguir creyendo en Él, le dijo. Y si me muero también, le dijo, pero yo voy a seguir creyendo en Él, le digo. Así que te agradezco mucho, ¿viste? Por la regañada. Y salud, pues. Y colgó el teléfono. Y me contó, ¿verdad? Cuando ella me contó, yo solo le dije, esta mujer es como la mujer de Job, le dije, que le dijo a Job, maldice a tu Dios y muérete, le dijo. Así le dijo la mujer de Job, a Job. Ah, pues así es tu hermana, le dije, como la mujer de Job. Sigamos orando por ella, le dije. Sigamos orando. Porque son 4 hermanas que viven en Estados Unidos, 4 hermanas de ella. Y las 4 hermanas le habían echado tierra, así como lo oye, literalmente, desde hace muchos años, no de ayer. Y bueno, y nosotros seguíamos orando. El martes o el miércoles, ¿cuándo fue? El miércoles, le llama a esa mujer que la maldijo un par de días atrás, y la mujer salió totalmente cambiada, pero totalmente cambiada, y diciéndole que le iba a mandar un dinerito para que fuera donde el médico, y que ya se habían reunido todas las hermanas y que todas las hermanas habían decidido ayudarle, y que no se preocupara, y que si había que hacer gastos, que no se preocupara, que ellas le iban a ayudar. Ese mismo día fuimos a traer un dinerito porque al siguiente día ella tenía que verla a un médico, que ya habíamos hecho una cita a un médico endocrinólogo, así se llama, ¿verdad? Fuimos donde el médico, de esos doctores agrandados, que se imaginan que han inventado la medicina, y fuimos donde el tipo, y el tipo no nos recibió. Allí estuvimos sentadotes y no nos recibió. Pasaron 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos, y el tipo hasta salió a tomar una llamada y no nos recibió. Y al rato llegó una señora, de esas señoras así bien encopetadas, y a esa sí la recibió. Y le dije yo, no, hija, le dije, vámonos de aquí, este tipo no te va a recibir. No, fuimos. Y fuimos a buscar a otros endocrinólogos allá por la ex embajada americana, y no estaban. Para no cansarles, hermanos, un taxista nos llevó donde una doctora endocrinóloga, que la mujer era creyente en Jesucristo, que la mujer la atendió de 1000 amores, que la mujer le regaló un puño de medicina y le dijo, quiero que vaya mañana, le dijo, a las 7 de la mañana, donde el doctor fulano de tal, ya le hablé por teléfono porque quiero que le haga una biopsia. La biopsia ya se hizo, pastor. Ah, pero hasta allí no llega. Salimos muy contentos de la clínica y le hacen otra llamada por teléfono a su celular, otra de las hermanas que hacía como, bueno, Pablito que ya tenía como 2 o 3 años cuando esa mujer le quitó el habla a mi esposa. Le habla y le dice, mira, sé de tu problema, le dice, fíjate que ahí te mando tanto ahorita, le dice, te voy a dar el número de clave y lo vas a traer a MoneyGram para que lo vayas a retirar. Yo me quedé asombrado. Solo Dios puede tocar corazones. ¿Se da cuenta cómo la oración trasciende fronteras? Cómo la oración trasciende distancias. Cómo la oración es poderosa. La Biblia dice que la oración del justo puede y puede mucho. Yo no soy quien, hermanos, ella tampoco. Nosotros somos pecadores igual que usted y yo. Pero Dios es poderoso y Dios es misericordioso y usted no se canse de orar. Fuimos donde el doctor
El doctor fue muy gentil, nos atendió de maravillas, quizá por la vacunada que nos iba a dar, ¿verdad? Porque nos dio una vacunada buena. Me hizo pasar a mí, me hizo ver todo el procedimiento. El tipo hizo un procedimiento con un aparato de un aparato de punta, ¿verdad? De última tecnología. Una operación láser en el cuello de ella, que solo se le ven 2 pinchoncitos, pero por dentro el tipo hizo micos y pericos, y eso porque yo lo vi. Y mi mujer solo se agarraba, porque en vivo, ¿verdad? Sin anestesia ni nada, mi mujer solo se agarraba del canapé y aquel hombre haciendo micos y pericos por dentro. Mañana le van a dar el resultado de la biopsia, porque el patólogo va a ver el resultado. Pero yo confío en el Señor que ese volado no va a ser cancerígeno. No se afane, siga orando. Dios está en control. Él es poderoso. Él es nuestro Padre. Para terminar, la oración siempre debe ser en el nombre de Cristo, porque en su nombre hay poder. Y Él lo indicó así. Y si no, lea en su casa San Juan capítulo 16, versículos 23 y 24, en donde Él les dijo a sus discípulos que oraran en su nombre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, dijo, les será hecho. Hermanos, repito, la oración debe ser hecha reconociendo la gloria de Dios. La oración debe ser libre de pecado. La oración debe de hacerse confesando pecados si lo hay. La oración debe de hacerse con la fe puesta en Dios. La oración debe hacerse entendiendo que Dios es soberano. Y la oración debe hacerse entendiendo que Dios va a responder en el momento justo, porque Él tiene el control. Ore conmigo. Padre, bendito seas, porque tú eres bueno. No nos cansamos de alabarte, de bendecirte y de exaltarte. Gracias porque tenemos este lindo recurso de la oración. Gracias porque nos podemos comunicar contigo con entera libertad, porque tú eres nuestro Padre. Y nosotros somos tus hijos. Nosotros no somos extranjeros, no somos extraños, no somos simplemente criaturas de Dios. Somos tus hijos, Señor. Y por eso te clamamos a ti, Señor. Yo pongo en tus santas manos la vida de todos mis hermanos y hermanas aquí presentes. Los bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Y en el poderoso nombre de Jesús pido por sus necesidades. Tú conoces la necesidad de cada uno de ellos y de ellas. Tú sabes cuál es el problema que está enfrentando mi hermana. Tú sabes cuál es su desánimo. Tú sabes cuál es, Señor, esa condición de salud, sea física o sea mental. Señor, tú sabes cuál es la situación económica de mis hermanos. Tú sabes quiénes de mis hermanos están clamando por un trabajo, Señor, o están pidiendo por una casa, o por una deuda que les aflige. Yo no sé, Señor, qué problemas tienen mis hijos, tus hijos, pero tú lo sabes, Señor. Y por eso clamo por ellos, Señor. Yo no sé cuántos jóvenes están aquí, Señor, orando por sus estudios, para que tú los ayudes, para que tú les des sabiduría. Te pido que por favor los ayudes. Yo no sé cuántos de ellos piden por un novio o por una novia. Yo te pido que también tú les ayudes y les des respuestas. Oro, Señor, por nuestros pastores, por nuestros ancianos, por nuestros diáconos, nuestros maestros de escuela dominical. Oro, Señor, por todos mis hermanos y hermanas, ancianos y ancianas, que están quebrantados de salud, Señor, que están desanimados, que están tristes, que están empobrecidos, que están afligidos, que están adoloridos, que tienen 1001 problemas. Por favor, ayúdalos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. En el poderoso nombre de Cristo, porque en su nombre hay poder, Señor. Gracias, porque solamente en ti, Señor, hay respuesta a nuestras oraciones.